nuestra querida Lía Arroyo Canessa, para comenzar el observatorio legislativo y hacer un interesante repaso de los temas que les prometimos antes de irnos a la pausa. Hola Lía, buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien. Buen día. Hola, Lía. Muy bien. Qué Acá bueno que estamos. está todo bien. Bienvenida al programa hoy. Oye, ¿te parece si partimos con lo de las acusaciones constitucionales? Porque comenzamos con eso también el programa. A última hora se presentó la acusación constitucional contra Mañalich, pero también la semana pasada vimos la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso. Me parece interesante que conversemos sobre la regulación, los requisitos, los plazos y todo lo que está pasando en el Congreso con las acusaciones constitucionales. Muy bien. Bueno, tenemos una acusación constitucional que es aquella que se presentó en contra de la ministra Donoso, que ya completó la primera parte de su tramitación en la Cámara. ¿Ya? La Cámara, pensemos que obra como una especie de Cámara acusadora. Entonces, primero ella decide si es que los antecedentes son suficientes para acusar efectivamente, y el que actúa como juez en este proceso es el Senado, ¿ya? Que es el que decide finalmente si es que en el fondo sí se produce la responsabilidad en aquel personero o aquella personera que haya sido objeto de sujeto de la acusación, en este caso la ministra, ¿ya? Entonces tenemos ese trámite en la Cámara completado. La Cámara dijo primero, a través del rechazo de la cuestión previa, que no había problemas formales con el texto, y luego que los antecedentes eran suficientes para continuar en el Senado. Ese es el escenario actual. Perfecto. Ya, yo no entendía ¿Ya? por qué primero había que rechazar, después aprobar, después... Lo de la cuestión previa me costó un poco entenderlo al principio, debo confesarlo. Es una cuestión que antes no Es estaba. una cuestión de... Claro, nueva. Es como una cuestión de formalidad, es un filtro que se realiza y en el fondo al final se usa como... En la práctica es bien poco lo que se distingue entre un punto y otro, ¿ya? En términos jurídicos eso sería como una especie de excepción, habría que apuntar a elementos formales relacionados con el nivel o que tiene algún problema de esa índole. Perfecto. Pero en verdad siempre la discusión es toda sobre el fondo. Okay. No se distingue mucho. Ya. Ok, entonces, en el caso de la jueza Donoso, la Cámara entonces decidió acusarla, ¿no es cierto? Y se presentaron Sí. como los alegatos, por un lado Andrés Longton y por el otro lado el abogado de la jueza. Claro. O sea, Andrés Longton habla en su calidad de acusador principal. Básicamente quien promueve el que hace esa opción y, bueno, la principal ventaja que tiene es que no tiene limitaciones de tiempo para las intervenciones. Ese es un poco la ventaja y claro, pues quien resulta acusado presenta su defensa jurídica para respetar el proceso de bilateralidad y que en el fondo todas las partes sean escuchadas. Y ahora más o menos también la estructura que se reproduce en el Senado es similar. Ella también evidentemente va a asistir con representada por un abogado o abogada, y se eligen 3 diputados, una comisión de 3 diputados que son los que van a presentar la acusación al Senado, y ellos la van a sostener. Perfecto. Eso es, y ellos van y la sostienen en el Senado. Ok. La acusación contra Mañalich, que recién se firmó ayer, esto se presenta, ¿y en cuánto tiempo vamos a ver algo, digamos? Mira, ahí hay un tema, porque se presentó la acusación de Mañalich, porque el plazo para presentar la acusación constitucional en el caso de los ministros es de 3 meses, ¿ya? 3 meses, en este caso que se empiezan a contar desde la renuncia, es mientras esté en ejercicio o 3 meses luego de la renuncia. Perfecto. El tema es que hay un tema con los plazos que podría generar algún tipo de problema. Yo creo que ahí va a venir la primera, por así decirlo, oposición de parte de la defensa de Mañalich, decir que porque finalmente la acusación se reputa ingresada cuando se da cuenta de ella ante la sala, ¿ya? Ante la sala de la Cámara. Entonces ahí puede que haya algún problema. Una vez ingresada la acusación, si esto no tuviera este tipo de problema y se declara en el fondo admisible en su primer examen, ¿ya?
se le notifica al acusado, la acusación constitucional tiene un plazo para contestar, Ya. para contestar por escrito. Y luego de eso se realiza el trámite que ya como el que vimos replicado de la ministra Donoso y que vemos siempre. Una comisión que en el fondo escucha expertos, que escucha a las partes, que emite un parecer, emite un informe no vinculante a la Cámara y luego la Cámara que decide en el fondo. Perfecto. Eso es entonces lo que debería suceder. ¿Y en cuánto tiempo más podríamos ver algo como lo que pasó con la jueza Donoso en el caso de Mañalich? En 2 semanas, yo creo. Por ahí, perfecto. Sí, 2 semanas pensando que entre medio está el 18. Claro. Ahí habría que contar bien los días porque como hay unos feriados, pero 2 semanas. Yo en 2 semanas ya vamos a estar en modo acusación Mañalich. Ok. Por cierto. Ok, quería saber eso. ¿Alguna duda de ustedes también, chiquillos, sobre el tema acusación constitucional? No, yo creo que lo planteó como es. El Senado es un jurado, una especie de muchos jueces o un jurado, como tú quieras llamarlo. Y Sí. todo es por simple mayoría, hay que decirlo también. Todas las acusaciones de estas son simple mayoría, simple mayoría, o sea, si no concurren muchos senadores o muchos diputados en su caso, si se aprueba por la mayoría. En el Senado de los presentes, no, en el Senado de los presentes y en el caso de que sea el presidente de las decisiones por 2/3. Él hay una calificada. Ya, perfecto. Por eso que la acusación de Piñera tenía tan pocas posibilidades de éxito, porque la decisión final del Senado es con un quórum altísimo. Ay, para el presidente 2/3 y para los diputados, o sea, para los ministros y otras autoridades, el 50% más uno. Ya. Sí. ¿Vieron eso importante, porque en el fondo era difícil que Claro, es pasara? importante saber eso. Ahora vamos entonces al rechazo a la propuesta del salario mínimo. ¿Cuáles eran los contenidos del proyecto, los principales argumentos de la discusión sobre todo? ¿Y cómo sigue? Porque ya rechazaron esta especie de propuesta de salario mínimo que era la verdad. ¿Cuál? ¿El reajuste del 0 pesos? Claro, exactamente. Era 1.500 real. 1.500. Claro. Sí. Sí. Bueno, es un proyecto bien problemático, genera varios problemas desde el punto de vista reglamentario. Entonces, como el principio. A ver. Ya. El gobierno presenta este proyecto ofreciendo un incremento de 1.500 pesos en términos reales, ¿ya? El Parlamento desde el principio dice, es imposible que me traigan un proyecto que sean en el fondo 1.500 pesos al bolsillo, impresentable, tenemos que hacer algo mejor, estamos dando una mala señal, sin perjuicio de que, ojo, y ahí yo encuentro que igual hay un punto, tiene sentido decir no queremos ahogar a las pymes porque las pymes están pasando por momentos complejos, y dejamos ese argumento ahí como encapsulado y, como te digo, yo creo que eso tiene evidentemente asidero en muchos pymes que están un poco, o sea, más que un poco, bastante complicadas con esto. Claro. Se va desarrollando la discusión y siempre se desarrolló en términos donde el Parlamento le dijo, no vamos a aprobar esto, negociemos. A última hora, el día que se votó en la sala entre la mañana y la tarde, porque se aplazó, se fue alargando la discusión, el último día se sientan a conversar ya como así más en serio, hubo algún tipo de base de acuerdo y finalmente este fracasa. ¿Ya? ¿Cuáles son las distancias primero entre las propuestas de contenido? El gobierno está ofreciendo 1.500, el Parlamento dijo 10.000, ¿ya? Y un punto medio en la negociación fue situarlo en 6.000, porque aproximadamente 6.500 es el monto que se reajustaría si se reajusta con el IPC acumulado 2020, que es el parámetro con el que principalmente se mira el aumento del salario mínimo, el aumento del IPC acumulado. Ok. Ahí en todo caso hay un punto que el ministro como que medio que trató de decir que esta discusión no era tan importante porque como se había aprobado un ingreso mínimo garantizado que permite llegar a 300.000 líquidos, decía, bueno, en el fondo como tenemos este subsidio o este bono, los trabajadores no van a ver ninguna real incidencia en su salario líquido porque ya tienen un bono que va por encima de eso. Por lo tanto, lo único que vamos a estar haciendo con esto es ahorrar recursos del fisco en la medida que aumenta el salario mínimo. ¿Cuál es la realidad? Que el ingreso mínimo garantizado se aplica aproximadamente, según los datos que daban, no llegan el 50% de los trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo. Primero porque es postulable, cuestión que se discutió cuando se aprobó que fuera postulable, debería ser automático. Claro, es Yo creí que era ridículo. automático. Entonces, yo también.
A ver, para, No. ya, perdona que te interrumpa. Ya me empezaba. Cuando el presidente postuló y dijo que el salario mínimo en Chile cambiaba ahora a 3.50, ¿no? ¿Estoy mal? Quedan 300 líquidos con un 366 bruto más o menos. Ya, 3.66 bruto. Era para todos, no había que postular. ¿Cómo va a haber que postular? No, Eso no lo no es dijo. para todos. De hecho hay requisitos. Por ejemplo, que en la jornada de trabajo sea entre 30 y 45 horas. Si es de menos de 30 horas, no se puede. Y el otro requisito que es Bueno, pero eso corta tiene, cabeza pero eso clásico- tienes, perdona que te interrumpa, pero eso tiene sentido. Sí, no, sí tiene sentido. Porque el sueldo mínimo es entre 30 y 45 horas, digamos, Sí. porque se asimila que sobre 30 horas va el sueldo mínimo. Eso sí ya lo ha dicho la Corte incluso. Sí, pero ahora viene el último requisito, que es que tengas registro social de hogares y estés dentro del 90% más vulnerable. Por lo tanto, Ahí si sí no que- tienes registro social de hogares, no entras. Eso es ridículo, po. Eso es absurdo. Ay, pero eso es un engaño Claro. burdo, Lía, yo no lo sabía. Es ridículo porque No, es un requisito ¿por qué va a ser tiene. requisito? ¿Por qué debería ser requisito? Entiendo lo otro porque en el fondo es lo que valen tus horas de trabajo, ¿no es cierto? Si tú trabajas, no sé, pues ganas la misma cantidad de dinero y trabajas mucho menos horas, te están pagando por esa cantidad. Y además puedes trabajar no en es otro sueldo lado, esas mínimo, otras- por eso digo, no es sueldo mínimo. Sí. Ya, se entiende. Pero esto de tener registro social de hogares y además ser parte de un porcentaje de la población es realmente absurdo, porque evidentemente si tú ganas ese sueldo mínimo, no entiendo cómo alguien podría entrar y otro no. O sea, como ganan lo mismo, eso, vivimos ¿cómo? en el mismo O sea, país, mira. las cosas cuestan lo mismo, al otro no le regalan nada. No sé. Me Yo creo que parece- se trató de dejar afuera, por ejemplo, no sé, estoy pensando en un caso de los que se discutió cuando se discutió esto. Un hijo que vive con los padres, que gana el salario ¿Y qué mínimo le porque es su primera importa? pega. Como Y, no por tuviera ejemplo, necesidades. Claro, Claro, entonces dicen no, pero a ese lo dejamos afuera porque ese en el fondo no es sostén de la familia, es como que casi, no sé cuál es el razonamiento detrás de eso, ya, porque la gente sí trabaja porque lo necesita. exacto. Pero hay un requisito de vulnerabilidad incorporado, pues entonces este requisito hace que el ingreso mínimo garantizado no se aplique de forma universal a todos quienes ganan el salario mínimo. Qué Y absurdo más grande. más o menos llega a la mitad. ¿Ya? Entonces, ahí La ya mitad. tenemos un problema. Más o menos. Es que Según la información que te... es como el de la clase media, pues, que no llega ni al millón, imagínate. Aparte que lo que sí dijeron era que había que comprometerse con una campaña de difusión porque hay mucha gente que tendría derecho a ingresar, pero como por ejemplo, si no tiene hecho el registro social de hogares, no entra. Si no lo tiene actualizado y está en el 10, no entra. Pero además, ¿Ya? ¿cuánto Entonces, se demoran ahí hay en un eso, punto- Lía? ¿Cuánto deberían demorarse? Porque yo, voy a decir la verdad, traté de entrar al registro social de hogares hace unas 3 o 4 ¿Ya? semanas. Todavía no tengo ni una contestación de nada. Nada, de nada, de nada, de nada. Eh, nada. es súper disímil porque, mira, yo si te tuviera que decir como el promedio, al ojo, ¿Mm? un mes. Al ojo, un mes. Pero puede ser más o puede ser menos. Hay mucha gente que me dice, oye, no sé, apelé, llevo 2 meses esperando y todavía no me dicen nada. Claro. Y así. Es muy disímil. La idea ¿ya? es que no lo hagas, que es tan difícil que no lo hagas. Ojalá. Esa es la sensación que yo tengo. Bueno, en economía existe esa figura, cuando uno en políticas públicas crea determinadas instituciones o determinados beneficios que son tan entrabados es tan complicado que al final desincentivan la Claro, postulación. Claro, Eso se estudia igual como en Qué teoría económica existe. claro. Sí, yo también. Entonces, ahí tenemos un problema, porque ahora en la discusión en qué está. Primero, en decir ya, el guarismo, que es la discusión clásica, si son 6 lucas, son 10 lucas, son los 1.500, ¿cómo nos quedamos? Claro. Luego, ¿cómo lo hacemos con el ingreso mínimo garantizado? Porque así como sabemos que las empresas están complicadas, sabemos que las personas también lo están. Por lo tanto, la señal correcta sería quizás aumentar el monto del ingreso mínimo o incluso si no se puede aumentar la cobertura, ¿ya? Para que más personas puedan acceder. Exacto. Y el otro punto, los otros 2 puntos que se están discutiendo es primero, ¿por cuánto tiempo? ¿Ya? Una de las propuestas es que este salario mínimo dure solo 6 meses o dure de aquí a fin de año, solo hasta diciembre, y se vuelva a discutir en enero, cuando la situación económica haya cambiado un poco, se supone que vamos a estar un poco mejor. Y otro punto que también se discutió cuando se aprobó el ingreso mínimo garantizado y se discute siempre si el ingreso mínimo garantizado se aplica preferentemente solo a las pymes o también a las empresas grandes.
porque hay se ha sostenido por un sector que en el fondo se está subsidiando a grandes empresas, al pagarle y siendo que eso se podría redestinar a mejorar la situación de los trabajadores de pyme. El gobierno dice, bueno, esto es una forma de discriminar entre trabajadores, porque finalmente el que va a sufrir la discriminación y en un caso va a tener un ingreso y en otro va a tener menos, va a ser el trabajador. Y ahí está en la discusión. Porque hay algunos que dicen, bueno, entonces apliquemos, por ejemplo, reajustes de salario mínimo que sean escalonados dependiendo del tamaño de empresa. Pero ahí el gobierno es absolutamente contrario a ese tipo de modulaciones, ¿ya? Es que no y en eso nunca hubo acuerdo. Sí, en eso no hubo acuerdo posible. Se rechazó en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Hacienda solo se revisó pero no se votó, se rechazó en la sala y se rechazó en general. Ojo con esto. Porque ¿cuál es el efecto del rechazo en general en la Cámara de Origen? Que el proyecto no se puede volver a presentar en un año, ¿ya? Entonces es una discusión un poquito tramposa porque el Senado no está en posición de no insistir. La lógica indica que el Senado debería insistir, pero a la vez el Ejecutivo tiene que presentar una oferta suficientemente buena para que el Senado destrabe esto. O sea, que el Senado insista, que tiene que insistir por 2/3, ojo ahí que también el quórum es súper alto, y que luego la Cámara no pueda rechazar la propuesta del Senado por 2/3. Y en ese caso sigue el trámite. Pero si el Senado no logra los 2/3, aprobando incluso, el proyecto no se puede volver a presentar en un año. O sea, hasta dentro de un año no se puede volver a discutir respecto del salario mínimo. Lo que también genera un problema por otro lado. Claro, qué complejo. Entonces es como una discusión media como amañada de los dos lados, una cosa muy rara. Mira, hay muchos comentarios a través de la hiperfocalización de la supuesta ayuda, ¿no? Y como al estar hiperfocalizada, al final no le llega a nadie, o le llega a muy pocos. Mauricio Baquedano dice, Piñera siempre inventando bonos y beneficios calculados para dárselos a no más del 10%. Inés Rodríguez, la gran empresa paga sueldos mínimos a lo menos 30% de los trabajadores. Gloria Galvez, todo lo que hace este gobierno es ridículo, pero beneficioso para ellos. En Facebook, Lorena del Pilar, nada tiene sentido, puesto que los empresarios, muchos faches pobres, han ajustado los salarios para que la menor parte de los funcionarios no accedan a beneficios estatales. Jessica Cáceres, hay muchos que quedaron afuera porque trabajan los dos papás y al tener el sueldo mínimo, los dos quedan afuera. Joana Carolina, hice mi registro en mayo para el primer llamado. Estamos en septiembre y aún no tengo respuesta. Creo que no tendré nunca respuesta tampoco. Mireya Casanova dice, a mí me subieron el registro social de hogares de 70 a 90 en una noche, dice. Ya hice yo. ¿Cómo así? Bueno. No sé, es que son las cosas con las que la gente se encontró con muchas de esas cosas que te dejaban fuera, ¿cachai? De los beneficios y empezó a suceder. Es la verdad, nos han llegado muchísimos casos sobre eso. Mira, dice Vicky. ¿Qué quería decir? Yo estoy sorprendido respecto al sueldo mínimo. Yo creí que iba a llegar a todos, que era el mínimo para todos, que subía. El mínimo garantizado. Sí, que era 304, creo, 306 era, ¿te acuerdan? Y lo subían a 300. Líquido, que eran 300 líquidos, más o menos, sí. No, por eso, por último 300 líquidos, que era lo que se garantizaba, porque antes 306 creo que era el sueldo bruto. Entonces 300 líquidos era el garantizado que se le daba a todos los, que nadie en Chile iba a ganar menos de 300 lucas, eso es lo que yo pensé. Pero estaba convencido, o sea, igual sigo siendo inocente respecto a las cosas que promete el gobierno. ¿Sí? Y nosotros somos críticos, estamos viendo esta cuestión permanentemente. Claro. No, pero es que acuérdate que es un bono, si el ingreso mínimo garantizado es el nombre. De hecho, me acuerdo perfectamente que se discutió mucho sobre el nombre. Porque decían, le ponemos ingreso mínimo garantizado, pero esto es un bono. Exacto. Es un bono, es postulable, es cierto. La postulación es expedita porque, por ejemplo, el empleador manda la planilla con los sueldos. Pero más o menos si no tiene registro social de hogares, que eran muchos chilenos que no tenían antes de la pandemia y hoy necesitan entrar. Entonces, claro, hay un problema enorme. Ahí ya hay la primera barrera, digamos, ¿no? La primera barrera es el registro social de hogares. Si tú no lo tenías... Sí, pero estamos hablando del lenguaje, de lo que comunicas, de lo que quisiste decir, de lo que le garantizaste a los chilenos. Eso es lo que me molesta. Por supuesto, y a mí también me molesta. Cuando te dicen ingreso mínimo garantizado, claro, uno dice, entonces... Tú te convences, quizás
quizás estoy enrabiado porque yo soy abogado, no lo investigué, o porque me dieron la cara, entonces digo, ¿cómo me dieron la cara a mí? Que se supone que yo debería saber esto. Entonces, quizás estoy choreado conmigo mismo, pero es absurdo. Es que no, tiene ni un sentido. No es contigo mismo, es con todo. Imagínate todas esas personas que están tratando hoy, que tienen el sueldo mínimo, y porque su mamá tiene el sueldo mínimo también no se lo están dando. Mira la cosa ridícula. ¿Cómo va a ser eso así posible? Como si fueran la misma persona. El Vicky nos escribe, por ejemplo, a través de Twitter, y dice, otra de las trampas de Sebastián Piñera: me negaron el IFE, el bono COVID y ahora esto. Se cagan de la risa en nuestra cara. Solo he tenido un empleador en el último año, dice, y a ella le respondieron que no podía... que no podía postular porque tenía 2, dice... Te queremos comunicar que tu postulación al ingreso mínimo garantizado se encuentra en proceso de revisión. Esto se debe a que en tu caso nuestras bases administrativas muestran 2 empleadores en el mes de mayo. ¿Cachai? Y ella tiene que hacer el trámite ahora. Es un bono postulable, ¿sí? No, claro. No es el garantizado. No hay. ¿Por qué se llama así entonces? ¿Por qué se llama garantizado? Si me viene este condicionado. Claro. No lo entiendo. Ay, no, de verdad que empieza, a uno le empieza un poquito de rabia. La verdad es que empieza a bajarte la rabia, pero así como... Empieza a bajar de a poco, además. Es como... empiezo como a masticar esta rabia. Claro, porque además es con los que menos tienen, porque eso a mí no me empece, a mí no me llega ni nada. Pero es los que menos tienen, entonces se ríen en la cara de los que menos tienen. Entonces eso es lo que uno más le da rabia, ¿sí? Claro, porque por último, cuando dicen es que esas personas que quieren vivir del Estado, imagínate, porque ya me quieren todo gratis. Quieren todo gratis. No, lo que la gente quiere no es todo gratis, la gente quiere todo claro. Claridad. O sea, imagínate pero imagínate ante esa como premisa que tienen algunos sectores, piensa que la hora de trabajo cuesta en Chile menos de 2.000 pesos, como 1.600 pesos, cuando ganáis el mínimo. Eso es lo que cuesta tu hora de trabajo. ¿Ya? Entonces, es justo, porque esa es la discusión que tenemos que hacernos desde el principio. O sea, yo entendería que tuviéramos un salario mínimo de esas características si tuviéramos prestaciones sociales y derechos sociales y tuviéramos educación sin preocuparnos, salud sin preocuparnos. Ahí uno diría, bueno, si esa plata la gente la usa en el fondo para su gasto diario, pero no es así, pues todos sabemos que con el salario mínimo la gente tiene que comer, vestirse, pagar el arriendo, las cuentas, pagar colegio, bueno, en ciertos casos, ir a la universidad con un hijo de una persona que gana el mínimo, una cuestión que si no logra también acceder a beneficios, no se puede, salud de calidad, olvídate. Y para poder postular a esos beneficios tenéis que tener nuevamente el registro social de hogares, que si no lo tienes, no puedes postular. Entonces realmente un círculo vicioso horrible de hiperfocalización y al final lo único ¿Y cómo se cambia esto? Votando a prueba. Claro. Excelente. Oye, ¿sabéis qué? Sí, bueno, vamos a seguir de cerca, y hay que seguir de cerca, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el salario mínimo, porque es súper importante finalmente, ¿no? O sea, estamos hablando de que de lo que nos va a ayudar a seguir adelante a quienes más lo necesitan, y realmente no podemos seguir con estos bonos hiperfocalizados porque no ayudan a todos los que deberían ayudar. O sea, aquí tú tenías el salario mínimo, deberías acceder. ¿Por qué no? Si esa información la tiene el gobierno. Realmente es impactante. Nos queda el proyecto de infraestructura crítica, Lía, que nos preocupa porque entrega atribuciones, ¿no es cierto?, que son más atribuciones a instituciones que están bastante cuestionadas por su actuar. ¿Cuáles son justamente los contenidos más polémicos y en qué está en el Congreso este proyecto de ley? Mira, en términos súper sencillos, el problema que tiene es precisamente poder utilizar o poder recurrir de forma súper arbitraria a la fuerza más potente que tiene el Estado, por así decirlo, para resguardar bienes, sean cosas, personas, lo que sea. Entonces, lo que hace es establecer una facultad especial para que el presidente de la República pueda decidir disponer de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica. Entonces hay 2 problemas. Uno es la indeterminación del supuesto, porque es decir, bueno, ¿cuándo? ¿Ya? Ante situaciones de emergencia, ante situaciones de inminentes, pero también el espacio de discrecionalidad para el presidente de la República es amplio, ¿ya? Y lo que pasó desde octubre, noviembre y diciembre del año pasado principalmente nos demuestra que
presidente de la República, al menos no se caracterizó por tener criterio en la aplicación y en la utilización de esas facultades que tenía dentro de un estado de excepción constitucional. En este caso podría hacerlo incluso sin la declaración de estado de excepción constitucional. Y por otra parte, el otro problema es ¿cuál va a ser la infraestructura crítica? Exacto. Hospitales, ya ahí estamos más o menos de acuerdo. No sé, instalaciones eléctricas, sí, el suministro. Pero no sé, una carretera, la carretera completa de No, infraestructura pero perdón, crítica. yo entiendo que De ahí. a conveniencia y dentro del mundo de lo vastamente interpretable, claro, hay sugerencias que incluso coinciden, por ejemplo, con el petitorio del paro de los camioneros, o del cierto gremio de los camioneros. Una infraestructura crítica también podría ser una carretera, una línea de tren, una estación generadora de energía eléctrica, en fin. Pero claro, si entramos en detalle, frente a manifestaciones en el centro de la ciudad, ¿el ex Congreso, la moneda, son infraestructuras críticas? ¿El mobiliario o qué sé yo, las pertenencias de carabineros son infraestructura crítica? ¿Qué es? ¿Dónde estarían? Y eso, entiendo, Lía, no ha quedado para nada claro, digamos, ¿no? No, porque, mira, te habla de, por una parte, servicios que no puedan interrumpirse, que sean, en el fondo, que se trate de edificios públicos, como por ejemplo la moneda también, tribunales, pero es una ambigüedad en los conceptos, en esas dos cosas. ¿Cuándo y qué? O sea, ¿qué es lo que vamos a proteger y cuándo lo vamos a proteger? Entonces, finalmente, esto que fue aprobado en el Senado, porque se aprobó en primer trámite por el Senado, la Cámara dijo, mira, bueno, pues hay que fueron discutiendo indicaciones, el actual ministro de Defensa es bastante más dialogante, eso hay que decir lo que ocurría antes, pero de todas formas, el Congreso de la Cámara consideró que el proyecto no establecía una determinación que fuera, en el fondo, que diera garantías de que no se iban a cometer arbitrariedades, ¿ya? Porque tenemos un contexto donde sabemos que las veces que en el fondo el Estado ha hecho utilización de la fuerza, cuando importa, porque finalmente cuando tensamos las situaciones es cuando vemos que tanto nos importan los derechos humanos. Tensamos la situación y nos dimos cuenta que los derechos humanos habían pasado completamente a segundo plano para el gobierno. Entonces, poner una herramienta que les dé tal capacidad de control sobre las fuerzas y sobre la capacidad en el fondo de moverlo a su arbitrio, la Cámara consideró que no era posible. Entonces el escenario que tenemos ahora es que el Senado dijo sí en general, o sea, a la idea de legislar la eventual protección de infraestructura crítica, y en la Cámara dijo que no. ¿Cuál es el argumento del gobierno? El gobierno dice, bueno, esto es lo que se hace en Europa. A ustedes que tanto les gusta mirar los modelos europeos, en Europa usted se puede bajar de un tren y va a haber un militar con una metralleta, sí, pero ¿podemos compararnos en ese plano? Primero, porque en Europa, no sé, por ejemplo, efectivamente eso uno lo ve, pero han sido víctimas de ataques terroristas de otras potencias. O sea, pensemos lo que pasó en las Ramblas de Barcelona, exacto. Los ataques en el London Bridge, es otra lógica. Estamos hablando de terrorismo internacional, claro. Aquí ¿qué? Nosotros no... ¿Cuál ha sido la intromisión extranjera, por ejemplo? Ninguna. Bueno, O sea, todavía no queda claro que quedó el metro. Yo creo que por ahí va Mauricio. Yo les puedo aportar un dato de última hora, así Claro, que por supuesto, en jerga periodística, último minuto. Último minuto. Fíjate que a propósito del tema de la acusación constitucional, no es que quiera volver atrás sobre ese tema, solo quiero reforzar esto que acaba de Es que aquí aparecer. nos puede quizás Lía ayudar, ¿no? Exacto, un par de periodistas que trabajan en el Congreso, que son fuentes importantes siempre para como el movimiento político, precisamente del Congreso, del mundo legislativo, ¿cierto, Lía? Oscar Cáceres uno y el otro es Jorge Espinosa Cuellar, el último de la radio cooperativa. Sí. Ambos están contando a esta hora de la mañana que la DC ha paralizado la acusación constitucional contra el ministro del Interior por la acusación constitucional contra Mañalich. Es decir, ¿Cómo así? bajaron una para aprobar otra. ¿Por qué no pueden hacer las dos al mismo tiempo? ¿O si se Porque puede? ese partido se llama Es Democracia que- Cristiana. Yo no voy a repetir lo que dije antes. Ahondando en aquello. No voy a repetir lo que dije antes porque una señora me puso ahí que me encontraba la razón. Voy a terminar siendo ahí. O sea, bueno, frente a la ventaja es como, ok, Interpelada por mi apoyamos familia. esta, pero paralizamos esta otra. Cada que alguien, ya ahí Bueno, a lo podríamos mejor eso... traer-
Eso Ahí te podríamos- habla de que la de Mañalich se va a aprobar. Exacto, porque también ahí podríamos entrar en detalle ¿Son más fino, negociaciones? que es negociaciones, como, ya, ustedes DC, ¿van a apoyar la de Mañalich? Sí, pero paremos la de Pérez. ¿Pero cómo? ¿Cuál tiene más mérito? ¿Cuál tiene más opciones de salir? En fin, ¿cuál es más grave? Yo esperaría que las conversaciones... Eso es lo que pasó el con fondo. Chadwick Bueno. y Piñera. Ese fue también el... Claro, te entrego a Chadwick, El Ya, juego- claro. pero me Entrego a bajáis Chadwick, claro. salvamos bien. O sea, aquí va Mañalich, pero no Víctor Pérez. Realmente es para Así es. interpelar a la DC hoy. O sea, francamente, como ciudadanos, cada uno de nosotros que siente Acusación constitucional contra la DC. ambos merecen acusación constitucional, ¿se puede hacer contra un partido? No, no creo. Porque si no, vamos por ella. No, pero yo digo, no sé. El silencio incómodo del caballero que anda con chaleco naranjo. No, hoy día. pero ¿cómo? No, me quedé, Quedaste como eso, epaté, como se dice en buen chileno. No, sí, por un lado, y por otro lado, que me quedé con la idea de lo que estábamos comentando antes. No entiendo entonces cómo el Senado aprobó la ley de infraestructura crítica con todos estos vacíos, con todas estas indefiniciones. Eso es lo que me quedé como... Pero en muy- general, porque- la aprobó en general. Ya, pero Pero la ya- aprobó en pero ya- general. Entonces, pero No, o sea, ¿por la qué había pasó a la aprobado otra completa, cámara? ¿Por qué pasó a la otra No, cámara si la aprobó en completa. general? La había aprobado completa, pero como con el compromiso, siempre, ¿te acordás que yo te decía que eso ocurre? De repente dicen, ya, bueno, aprobemos, pero nos comprometemos, el gobierno dice, en el próximo trámite yo voy a presentar indicaciones, esto lo vamos a mejorar, pero avancemos. Pero me comprometo, y eso generalmente igual ocurre, es algo que es como una especie de fair play. Si dice que va a presentar indicaciones, las presenta, puede que no sean satisfactorias, pero se presenta, ¿ya? En este caso, yo creo que lo que ocurrió fue que el Senado, obviamente, medio que compró este argumento que yo te decía, porque en Europa esto es lo que se hace. Pero hay que hacer estamos 2 minutos para pensar la cosa. Bueno, me dicen que no, que llega, que ya. Pero en el fondo hay una cuestión acá. Está en mixta, y en mixta puede que se rechace. ¿Qué fue- y en qué fue mixta eso? puede que cuando... no, lo que pasa es que estoy pensando fue esa que jaujaranada? No, lo hay que que pasa- apurar. Tenemos que hay apurar. Y me dicen que... Tenemos bueno, que ir con ya. otra invitada otra también. cosa, pero sí decir pero que no puedo dejar de decir que lo que dice Lía tiene razón en términos de que va mixta, o sea, comisión mixta, puede que se rechace la mixta o puede que se apruebe. Si se aprueba, igual la Cámara podría decir no, y se acabó el pastel. Ojalá Sí. que nos escuchen, y por La eso Cámara de creo que Diputados. lamentablemente lo único que tenemos hoy como herramienta ciudadana es la fiscalización. Y creo que eso voy a hacer hincapié, No, porque vamos lo a único estar que nos atentos el queda día ya. como ciudadanos es fiscalizar, y por eso es tan importante tener el observatorio legislativo todos los lunes acá, porque esa es la manera de fiscalizar justamente lo que está sucediendo. Lía Arroyo Correcto. Cabeza, muy sólida como siempre, con la respuesta Cierto. precisa, Seca, para que carismática. vayamos. Una futura constituyente también. Yo estoy decretando que todos sean constituyentes. Todos. Vamos con ella. Mauricio, Vamos en vean, uno. Todos. constituyentes Vamos con a su la alrededor. idea. Yo solo Uno. veo constituyentes. Todos son solo. constituyentes. Un abrazo, Lía, muchas gracias a ti. Yo votaría por ti, al Lía. No Instituto votaría por ellos dos, por ti Igual- sí. al Instituto Igualdad y también a FES Chile. Un abrazo, Lía, muchas gracias. Menos por el caballero de Chao, chaleco. un abrazo. Chao, chao. Salmón. No, Oye, por él no. Por ti sí. Por ellos dos, no. Yo no Antes de voto. que vayamos con nuestra invitada, que la voy a presentar de También por- inmediato.